Bienvenidos a la formación del Sistema de Asistencia al Atraque, conocido como BAS, desarrollada por Procertec. Este sistema ha sido diseñado para mejorar la seguridad, la eficiencia y el control durante las operaciones de atraque, combinando sensores de precisión, paneles de mensaje variable, BMS, y el software DocMoor en una única plataforma integrada. El BAS proporciona a los operadores información en tiempo real sobre la aproximación del buque, su posición, velocidad y alineación, permitiendo tomar decisiones informadas que evitan daños y reducen los costes operativos. Durante esta formación presentaremos la filosofía y los componentes del sistema. Luego exploraremos las funciones del software, las capacidades de generación de informes y la operación práctica. Finalmente, abordaremos las tareas de mantenimiento y los procedimientos de resolución de averías, de manera que el equipo quede preparado para mantener el rendimiento del sistema a largo plazo. Esta primera diapositiva marca el inicio de nuestro recorrido formativo. Esta diapositiva muestra el itinerario general de la sesión de formación del BAS. Comenzaremos con una introducción al concepto BAS y su importancia en las operaciones portuarias modernas. A continuación, revisaremos los componentes del sistema, los paneles de mensaje variable, los sensores láser, los cuadros eléctricos y la infraestructura de servidor y estación de trabajo. Después analizaremos el software, su arquitectura, los menús principales y el proceso de configuración y ejecución de maniobras. Los siguientes módulos tratarán las funciones de monitorización, como la aproximación, el amarre y la gestión de alarmas. Luego exploraremos la generación de informes, que permite la revisión operativa y las auditorías. Posteriormente abordaremos el mantenimiento, tanto mecánico y eléctrico como de software, y finalmente repasaremos las técnicas de resolución de problemas antes de cerrar la sesión con un espacio para preguntas y comentarios. Esta estructura facilita seguir la formación paso a paso, asegurando una comprensión clara y progresiva. Esta diapositiva presenta a Procertec como proveedor de soluciones portuarias integrales. El vídeo corporativo muestra la gama de equipos desarrollados por la empresa, que incluye defensas, sistemas de amarre y pasarelas de embarque, con especial atención a los sistemas de asistencia al atraque, BAS. Los puntos destacados del vídeo subrayan el papel de Procertec en la mejora de la seguridad portuaria, la eficiencia operativa y la fiabilidad de las instalaciones en todo el mundo. El grupo Procertec es una compañía europea líder con más de 2 décadas de experiencia en el diseño y fabricación de equipos y tecnología portuaria. Los barcos modernos necesitan soluciones tecnológicamente avanzadas que cumplan con los más altos estándares de calidad. Desde el primer momento en el que el buque se aproxima al muelle, proporcionamos los sistemas que permiten monitorizar y facilitar las operaciones de acercamiento y atraque. Mediante el uso de 2 sensores láser situados en la parte frontal del muelle, se monitorizan los datos de atraque con una precisión extraordinaria, que puede medir los buques a distancias de hasta 300 metros. Los láser están certificados para su utilización en zonas peligrosas y son seguros para la vista. La monitorización de las condiciones del mar se consigue por sensores láser que apuntan a la superficie del agua. Un sensor Doppler, basado en la tecnología acústica multifrecuencia del sistema, mide la corriente del mar. Las condiciones ambientales se monitorizan desde estaciones compactas, mostrando y archivando todos los parámetros meteorológicos. La información proporcionada por el sistema se puede ver a través de varias plataformas, tales como un panel digital en la sala de control, ordenadores portátiles en el puente o a través del sitio web.
para que la tripulación de puente pueda visualizar los parámetros de aproximación en tiempo real. Prosertec suministra paneles de visualización de grandes dimensiones que permiten la legibilidad desde distancias mayores de 140 o 250 metros. Las defensas están diseñadas para absorber la energía cinética de los buques al interactuar con un embarcadero, un muelle u otro barco. Evitan que se produzcan daños entre los buques y cualquier otra estructura de atraque. El sistema de monitorización de amarres utiliza sensores de tensión de carga incorporados en cada gancho de liberación rápida. Para monitorizar de manera precisa, el sistema recoge, analiza y graba diferentes parámetros, constituyendo un sistema de medición continua que se complementa con un sistema de alarmas en cada una de las líneas. Las pasarelas telescópicas permiten el acceso desde el puerto al buque y viceversa. Nuestras pasarelas ofrecen un acceso óptimo y seguro a cada tipo de barco, incluso en las condiciones medioambientales más severas. El diseño de nuestras pasarelas está altamente orientado a la seguridad, comodidad y mantenimiento del equipo. Ofrecemos una amplia gama de modelos de volardos en distintos tamaños, formas y capacidades de carga para cubrir las necesidades de nuestros clientes, teniendo todos ellos en común la máxima resistencia y duración inigualable. Las pasarelas de embarque de pasajeros están diseñados para facilitar el tránsito de personas entre el barco y el muelle, protegiendo a los pasajeros hasta en las más severas condiciones meteorológicas. Las pasarelas de embarque Prosertec cumplen con los más rigurosos estándares internacionales de seguridad para pasajeros. Nuestra amplia gama de proyectos incluye pasarelas de embarque, ganchos de liberación rápida, sistemas de ayuda para atraque, grúas, volardos, defensas y una amplia variedad de equipos para puertos. El sistema de asistencia al atraque de Prosertec es una plataforma avanzada de visualización y monitorización que integra dispositivos de campo, como sensores y cámaras, con la inteligencia del software Dogmore. Ambos trabajan conjuntamente para proporcionar información en tiempo real sobre cómo se aproxima y se comporta un buque junto al muelle. En la estación de trabajo y en los paneles VMS, los operadores pueden visualizar la posición del buque, su velocidad y sus tendencias de movimiento de forma clara y objetiva. Esta visión compartida permite decisiones más rápidas y seguras, reduce la posibilidad de errores humanos y ayuda a evitar incidentes costosos. En la práctica, el BAS contribuye a un atraque más seguro y eficiente, disminuye los costes operativos, protege las infraestructuras portuarias y eleva el nivel general de seguridad en las operaciones de terminal. El BAS está formado por una cadena de elementos interconectados. En el muelle se instalan dos sensores láser fijos, normalmente dispuestos de manera simétrica respecto al centro del terminal. Estos sensores no miden directamente la proa y la popa, sino la distancia del buque respecto a líneas de referencia fijas. A partir de esas dos mediciones, el software calcula la posición del buque, la velocidad de aproximación y el ángulo. Las señales se procesan en la caja de interfaz de muelle, JIB, que suministra alimentación, protege los circuitos y convierte la comunicación serie a Ethernet. En la sala de control, la caja de interfaz CRIP recibe todos los datos, garantiza la continuidad mediante SI,
UPS, sincroniza el tiempo y transmite la información a la estación de trabajo. En el núcleo del sistema, el software DocMoor procesa los datos, alimenta la interfaz gráfica, registra los eventos, genera informes y transmite la información al panel BMS, de modo que la tripulación y los operadores compartan los mismos datos en tiempo real. El panel de mensaje variable, o BMS, es la principal pantalla de información para la tripulación del buque desde el muelle. Su función es mostrar la información de aproximación, distancia, velocidad y ángulo, de forma visible desde el puente o la cubierta. Los paneles VMS se fabrican en versiones X y no X, dependiendo de la clasificación del área peligrosa, y pueden ser de giro motorizado o manual. Los dígitos son grandes y de alta luminosidad, diseñados para ser leídos claramente incluso a larga distancia y con plena luz solar. En los modelos motorizados, el operador debe inicializar el giro tras cualquier reinicio de energía o del PLC antes de enviar el ángulo de orientación. Hasta que no se dé la primera orden, el indicador de ángulo puede permanecer en blanco. El mantenimiento es sencillo: mantener la caja seca, reemplazar los desecantes si se abre y realizar una prueba de segmentos para verificar la iluminación de los dígitos antes de la operación. En zonas clasificadas, siempre deben seguirse los procedimientos de aislamiento y permisos correspondientes. El VMS garantiza que tanto la tripulación como la sala de control compartan la misma información en tiempo real, reduciendo la dependencia de instrucciones verbales y minimizando errores. El sistema BAS utiliza sensores láser tipo ULS para medir la distancia del buque respecto a dos líneas de referencia fijas situadas en el muelle. Estos sensores se colocan de forma simétrica y no apuntan directamente a la proa o popa. Cada sensor tiene un rango de 0,46 a 500 metros, con una precisión de más o menos 2 centímetros y una resolución de 0,1 milímetro. Son de clase 1, seguros para los ojos, operan a 905 nanómetros, se comunican mediante RS-485 y funcionan con alimentación de 12 a 24 voltios DC. Diseñados para entornos marinos, trabajan entre menos 28 grados Celsius y más 60 grados Celsius, con protección IP 65 o 66, y pueden suministrarse en versiones X-Zona 1, con cubiertas solares o carcasas reforzadas. El software DocMoor combina las lecturas de ambos sensores para calcular en tiempo real la posición, la velocidad de aproximación y el ángulo, mostrando los resultados tanto en la estación de trabajo como en el panel VMS, de modo que todos los operadores vean la misma información actualizada. La caja de interfaz de muelle, JIB, es el punto central que alimenta los sensores láser y conecta los dispositivos de campo con la sala de control. Distribuye la alimentación regulada a los dos sensores que miden la distancia del buque respecto a las líneas de referencia y actúa como puente de comunicaciones, normalmente convirtiendo señales RS-485 en Ethernet, para que el software DocMoor las procese. Para garantizar la fiabilidad, la GIB incluye fusibles o magnetotérmicos, protección contra sobretensiones, filtrado EMC y, en zonas peligrosas, barreras X. Internamente presenta borrans etiquetados, prensaestopas con sujeción adecuada y conexión de mallas para minimizar el ruido eléctrico. Es recomendable mantener un esquema simple de puertos e IP, verificar los LED de enlace durante la puesta en marcha y mantener la caja seca, reemplazando los desecantes cuando se abra. En caso de fallo de comunicación con un sensor, la JIB es el primer punto a comprobar: tensión de alimentación, dispositivos de protección, estado del conversor serie IP y enlaces Ethernet
antes de pasar al software. La caja de interfaz de sala de control, CRIB, actúa como concentrador de comunicaciones en el lado de la sala de control. En un proyecto bus puro, su función es sencilla: recibir las señales Ethernet procedentes del J-Hub y conectarlas de forma ordenada al servidor o estación de trabajo con el software Dogmore. La CRIB suele incluir un switch gestionado o cortafuegos, conversión de fibra a Ethernet si es necesario, conexiones a SAI y dispositivos de protección. En proyectos de integración más amplios, puede encargarse también de antenas, ganchos de liberación rápida o alimentación de pupitres de control, pero en este caso únicamente gestiona las comunicaciones entre el muelle y la sala de control. Al igual que la GTIP, es esencial mantenerla limpia, bien etiquetada y protegida. Unas terminaciones claras, un SAI en buen estado y luces de enlace visibles evitan confusiones y facilitan la localización de averías. En el corazón del bus se encuentra el servidor, que ejecuta los servicios principales de Dogmore: adquisición de datos, almacenamiento y la aplicación web que alimenta la interfaz de operador. Si el servidor deja de funcionar, el sistema completo se detiene. Junto a él, puede configurarse una impresora para que los operadores generen informes impresos, registros diarios, resúmenes de maniobras o listas de alarmas, aunque también se pueden exportar en formato PDF. La estación de trabajo es la ventana del operador al sistema, proporcionando acceso directo a la interfaz visual para supervisar maniobras, planificaciones o reproducciones. En muchos proyectos, incluido este, el servidor y la estación de trabajo se combinan en un único ordenador que desempeña ambos roles, lo que reduce el número de equipos, pero hace esencial mantenerlo siempre encendido y correctamente actualizado. En este proyecto, el sistema de comunicación del bus es completamente cableado. Los sensores láser y otros dispositivos de campo se comunican mediante protocolos serie RS-232, RS-422 o RS-485, especialmente adecuados por su robustez y fiabilidad en entornos portuarios. Estas señales se convierten a Ethernet en la caja de interfaz de muelle, JTAG, lo que permite transmitirlas a través de una red TCP/IP hasta la sala de control. Este tipo de conexión garantiza baja latencia, alta fiabilidad e inmunidad a interferencias. En la CRIB se concentran las conexiones, se protegen con SAI, UPE y se enlazan con la estación de trabajo. Si fuera necesario integrar sistemas de terceros, el software Dogmore puede compartir datos mediante Modbus/TCP, aunque en este proyecto la comunicación es exclusivamente cableada, desde la sala de control hasta los dispositivos de muelle. La arquitectura del software bus se organiza en 4 capas que funcionan en un mismo equipo para garantizar fiabilidad y baja latencia. El servidor de control se ejecuta como un servicio de Windows y se encarga de leer continuamente los datos de los láseres, validarlos, calcular valores derivados, como distancias, velocidades y ángulos, y almacenarlos en la base de datos MySQL. La aplicación web, alojada en IIS, es la interfaz del operador, desde la cual se accede al menú lateral con opciones de inicio, maniobras, buques, monitorización, alarmas, informes, unidades y reproducción. Un servicio de conexión externa permite publicar datos en tiempo real a otros sistemas mediante Modbus/TCP cuando se requiere. La base de datos almacena la configuración del sistema, buques, terminales, permisos, señales, junto con las mediciones y registros. Después de realizar tareas de mantenimiento, se recomienda iniciar los servicios en orden. Primero, el servidor de control y luego IMPI-IS o la aplicación web,
para que la interfaz se conecte directamente con un backend operativo. La interfaz del BAS se adapta al perfil de usuario. Existen 3 perfiles estándar: administrador, mantenimiento y operador. Los administradores tienen acceso completo, incluyendo la gestión de usuarios, configuración de señales, ajustes y parámetros del sistema. Los usuarios de mantenimiento pueden acceder a herramientas técnicas, calibraciones y diagnósticos. Los operadores, en cambio, disponen de un menú simplificado centrado en las tareas diarias. Cuando un operador inicia sesión, la pantalla muestra el menú lateral con las opciones principales: maniobras, planificación y seguimiento, buques, solo lectura, monitorización, aproximación, amarre y salida, e informes. Las secciones sensibles, como los ajustes de offset o la administración de usuarios, permanecen ocultas para evitar cambios no autorizados. De esta forma, los operadores pueden concentrarse en la seguridad y eficacia de las maniobras sin distracciones ni riesgos de modificar configuraciones críticas. Cuando el operador selecciona «Crear maniobra», debe introducir la información esencial: la identidad del buque, el muelle asignado y la configuración de amarre, incluyendo su orientación. Este paso es obligatorio, ya que la geometría del sistema depende de la orientación del buque. Una vez guardada la configuración, el operador puede pulsar «Iniciar maniobra». Ese comando no es meramente administrativo, sino que activa el sistema. Los sensores láser comienzan a recoger datos y el panel VMS se ilumina. Mientras no se inicie la maniobra, los sensores permanecen inactivos y el VMS muestra 8888. El diseño del BAS garantiza que los datos solo se recojan durante maniobras activas, de modo que todas las mediciones queden vinculadas a un buque y a una operación específica. Esto facilita la trazabilidad, la generación de informes y la reproducción de datos. En resumen, sin maniobra no hay datos. Iniciar una maniobra activa los láseres y pone en marcha toda la cadena de información. La lista de maniobras es el punto de control donde operadores y supervisores pueden ver todas las maniobras registradas. Cada entrada representa una operación de atraque. Puede estar planificada, en curso o completada. El listado permite filtrar por nombre del buque, rango de fechas, muelle o estado. Los iconos de estado o los colores ayudan a identificar si una maniobra está pendiente, activa o finalizada. Desde esta pantalla, el operador puede abrir una maniobra para monitorizarla, editar los detalles si aún no ha comenzado o archivar las más antiguas. Cada maniobra constituye una unidad trazable. Los datos de los sensores, alarmas y BMS quedan asociados a esa operación concreta, lo que permite reproducirla o generar informes posteriormente. En resumen, esta lista es el panel principal de gestión de operaciones de atraque en el sistema. La función de edición permite actualizar los datos de una maniobra planificada antes de su inicio. Los campos editables incluyen la información del buque, el muelle asignado, la configuración de amarre u orientación y la fecha y hora previstas. Esta herramienta resulta muy útil para ajustar los detalles ante cambios de última hora, como una variación en la hora estimada de llegada o en la asignación de muelle. Una vez iniciada la maniobra, ya no se puede editar. El sistema bloquea los campos para garantizar la trazabilidad. Cada modificación queda registrada en el historial del sistema, indicando qué usuario la realizó y en qué momento, lo que garantiza transparencia y responsabilidad. En definitiva, la edición permite adaptarse a las condiciones reales, sin comprometer la integridad de los datos operativos. Esta diapositiva explica la secuencia operativa previa y durante la llegada del buque. La maniobra debe crearse con antelación,
para que los láseres estén activos en el momento en que el barco se acerque. Si la maniobra no se ha iniciado, los láseres permanecen inactivos y el BMS muestra la secuencia 8888. Una vez activada, la alineación es esencial. El buque debe aproximarse centrado o ajustado según corresponda, ya que de lo contrario, los datos de proa y popa serían incorrectos. Los remolcadores ayudan a mantener el barco paralelo y correctamente alineado con la línea de atraque mientras se aproxima a la zona de amarre. Este proceso garantiza que la información recogida por el BAS sea precisa desde el primer instante de la maniobra. Cuando se inicia una maniobra, el sistema pasa automáticamente al modo de monitorización. En ese momento, los sensores láser comienzan a medir de forma continua las distancias del buque a las líneas de referencia del muelle. El software DocMore calcula en tiempo real los valores derivados, como las velocidades de aproximación, las velocidades laterales y los ángulos de entrada, y los muestra tanto en la estación de trabajo como en el panel BMS. La monitorización cubre todas las fases de la operación: aproximación, atraque final y salida. El operador puede supervisar la evolución, verificar que el buque se mantiene dentro de los límites establecidos y atender cualquier alarma. Mientras tanto, todos los datos se registran en la base de datos, lo que permite su posterior reproducción o inclusión en informes. En esta etapa, el BAS demuestra su mayor valor: proporcionar información objetiva y en tiempo real que apoya decisiones seguras, tanto para la tripulación como para los operadores de terminal. La pantalla de aproximación y salida ofrece una representación gráfica en tiempo real del buque durante estas fases. El buque aparece como un rectángulo amarillo, cuyas dimensiones corresponden a su manga y eslora. Los dos sensores láser detectan los puntos de impacto en el casco, denominados P y Q, que el sistema utiliza para calcular distancias, componentes de velocidad y ángulo de aproximación. Los indicadores muestran las velocidades en proa y popa, mientras que los colores verde, amarillo o rojo señalan si las condiciones son seguras, de alerta o de alarma. Esta visualización permite al operador seguir la maniobra de un vistazo y garantizar que el atraque o la salida se realicen con total seguridad. Esta diapositiva detalla las variables que se muestran en la pantalla de aproximación y salida. Los puntos A y B representan los vértices del buque en el lado del muelle, mientras que P y Q son los puntos reales detectados por los láseres. El segmento AB define el contorno del buque y C es su punto medio. El parámetro DSC muestra el desplazamiento lateral del buque respecto al eje del muelle. Un valor 0 indica centrado, mientras que valores positivos o negativos indican desviación. D1 y D2 representan las distancias de proa y popa al muelle. DL1 y DL2 son las distancias perpendiculares entre el casco y cada láser. El sistema calcula B1 y B2, las velocidades en proa y popa, mostradas en centímetros por segundo. El ángulo alfa indica la inclinación del buque respecto al muelle, aumentando en sentido antihorario. Los indicadores luminosos proporcionan información inmediata: verde dentro de los límites, amarillo en umbral de alerta y rojo en condición de alarma. La combinación de geometría, velocidades y alarmas convierte la pantalla BAS en una herramienta precisa para decisiones seguras durante la maniobra. En las operaciones diarias, el operador comienza creando la maniobra, introduciendo la configuración del buque y del atraque correspondiente. Cuando llega la hora programada, la maniobra se inicia automáticamente. El operador no necesita pulsar ningún botón de inicio.
DocMore realiza entonces una transición fluida desde la ventana de aproximación a la de amarre, aunque el operador puede forzar el cambio manualmente si lo considera necesario. Durante la fase de amarre, el operador supervisa en tiempo real la posición, las distancias y la estabilidad del buque dentro de su envolvente de seguridad. En el momento del primer contacto, el sistema genera un informe que el operador puede compartir con la tripulación del buque para confirmar el estado del atraque y garantizar que el proceso se haya realizado correctamente. Una vez completada la aproximación y el buque se encuentra en contacto con el muelle, el sistema pasa automáticamente a la pantalla de amarre. Esta vista permite monitorizar el comportamiento del buque mientras permanece atracado. El sistema muestra las distancias de proa y popa respecto al muelle, así como el movimiento longitudinal y lateral. Las lecturas de los láseres se actualizan de manera continua, lo que permite detectar si el buque se mueve por efecto de mareas, viento o carga y descarga. También se calculan las velocidades laterales y angulares, indicadas mediante colores: verde para condiciones estables, amarillo para variaciones moderadas y rojo para desplazamientos excesivos. El operador puede configurar límites de alarma personalizados según las características del buque y las condiciones ambientales. Gracias a esta monitorización constante, el sistema proporciona información inmediata sobre la seguridad del amarre, evitando tensiones excesivas en las defensas o en las líneas de amarre. Durante el amarre, el BAS sigue mostrando la posición de los puntos detectados por los láseres, pero ahora los cálculos se centran en la estabilidad. Los valores D1 y D2 continúan indicando las distancias de proa y popa al muelle, mientras que DD muestra la variación con respecto a la posición inicial. La variable delta teta indica el cambio angular del buque respecto a la línea de atraque. Si el buque se desplaza longitudinalmente, estos cambios se reflejan en tiempo real en el gráfico y en los indicadores numéricos. El sistema calcula automáticamente las velocidades laterales y angulares para alertar de movimientos inesperados. Además, el operador puede observar la tendencia de los movimientos y decidir si es necesario ajustar los cabos de amarre o revisar la carga. Esta información detallada permite mantener la seguridad operativa del buque y del muelle durante toda la estancia. Entre las alarmas de maniobra más comunes se incluyen velocidad de proa o popa excedida, lo que indica un riesgo de impacto brusco; ángulo de entrada superior al máximo permitido, que puede comprometer la seguridad de las defensas; velocidad lateral excesiva durante el amarre, señal de que el buque se está moviendo indebidamente. En cuanto a alarmas del sistema, pueden aparecer error de comunicación con un láser, cuando el sensor no envía datos válidos; pérdida de enlace con el VMS, cuando el panel deja de recibir actualizaciones; fallo de alimentación en una caja JIB o CRIB, que detiene la adquisición de datos. Cada una de estas alarmas ayuda al operador a localizar el origen del problema con rapidez, garantizando la seguridad de las operaciones. Cuando se produce una condición de alarma roja, el sistema BSAS emite señales claras tanto visuales como sonoras. En la interfaz gráfica de la estación de trabajo y en la pantalla VEMS, los indicadores afectados se iluminan en rojo y pueden parpadear para llamar la atención del operador. Al mismo tiempo, se activa una bocina en el VMS para que la tripulación del buque reciba una advertencia audible inmediata. En la sala de control también puede sonar un tono de alarma, si así está configurado. El sistema registra automáticamente el evento de alarma con su marca de tiempo, el parámetro implicado y la sesión de usuario activa. El operador debe entonces reconocer la alarma en la interfaz y actuar en consecuencia. Por ejemplo,
contactar con el capitán del buque, reducir la velocidad de aproximación o detener la maniobra. Todas las alarmas se incluyen posteriormente en el informe de maniobra para garantizar la trazabilidad de los eventos. Esta combinación de señales visuales, aviso sonoro en el BMS y registro automático asegura que ninguna alarma pase desapercibida y que siempre se tomen las medidas correctivas necesarias a tiempo. El sistema BAS permite tanto la validación manual como la validación automática de alarmas. En modo manual, cuando se activa una alarma, el operador debe pulsar el botón reconocer para confirmar que la ha visto. Al hacerlo, se detiene la bocina, se apaga el indicador parpadeante y se registra el reconocimiento en la base de datos, junto con el nombre de usuario y la marca de tiempo. En muchos casos, sin embargo, las alarmas también pueden validarse automáticamente por el propio sistema. Por ejemplo, durante la transición de aproximación a amarre, las alarmas de velocidad y ángulo se eliminan de forma automática. En la transición de amarre a desatraque, se despejan las alarmas relacionadas con los brazos de carga, las defensas y los ganchos. Y, al finalizar la maniobra, todas las alarmas, excepto las meteorológicas, se validan automáticamente. En el registro de eventos, estas validaciones aparecen con el usuario identificado como auto. La autovalidación también puede producirse cuando la condición que originó la alarma vuelve a la normalidad, es decir, cuando el parámetro medido regresa dentro de su rango seguro. Tanto si la validación es manual como automática, cada evento de alarma y su resolución quedan registrados en el sistema para asegurar una trazabilidad completa. De esta manera, ninguna alarma pasa inadvertida y tanto operadores como supervisores pueden revisar con exactitud cuándo y cómo se resolvió cada una. Un informe típico incluye la siguiente información: identificación del buque y del muelle, fecha y hora de inicio y fin de la maniobra, tabla con las alarmas ocurridas y su duración, valores máximos y mínimos de distancia y velocidad, gráficas de aproximación, velocidad y ángulo. Además, incorpora un resumen de los estados del sistema y observaciones del operador si las hubiera. Estos informes pueden firmarse digitalmente o imprimirse para su archivo físico. En caso de auditorías o reclamaciones, sirven como evidencia verificable de que el atraque se realizó correctamente. Gracias a esta función, el BAS no solo actúa como sistema de asistencia, sino también como herramienta de registro documental de alta fiabilidad. El módulo de informes del software BAS permite generar documentación detallada de las maniobras registradas. Cada maniobra queda asociada a un conjunto completo de datos: nombre del buque, muelle, fecha, hora, alarmas, gráficas y velocidades registradas. Desde la pestaña Informes, el operador puede buscar maniobras por nombre o por rango de fechas y seleccionar la que desea revisar. El sistema ofrece la opción de visualizar el informe en pantalla, exportarlo en formato PDF o imprimirlo directamente. Estos informes son útiles para auditorías, estudios de seguridad o revisiones posteriores de incidentes. Toda la información se conserva en la base de datos, garantizando trazabilidad total. Los informes ayudan a mejorar la eficiencia operativa y a documentar que las maniobras se realizaron dentro de los márgenes de seguridad establecidos. El menú Buques es el lugar donde se gestiona la base de datos de embarcaciones del sistema. Cada buque que opera en la terminal puede crearse y almacenarse con sus datos esenciales: nombre, identificador IMO o MMSI, eslora, manga y calado. Durante la creación del registro, el operador también puede definir configuraciones de amarre predeterminadas o preferencias de orientación,
lo que facilita y acelera la preparación de futuras maniobras con el mismo buque. Los registros existentes pueden editarse en cualquier momento, por ejemplo, si el buque ha sido modificado y sus dimensiones han cambiado. Una vez guardados, estos registros quedan directamente vinculados a las maniobras. Al crear una nueva maniobra, el operador selecciona el buque desde la base de datos, asegurando que todos los cálculos, como distancias, alarmas y umbrales, utilicen los parámetros correctos. Este método también mejora la trazabilidad, ya que los informes y las funciones de reproducción siempre hacen referencia a los datos exactos del buque que estaban vigentes durante la operación. La pantalla de configuración de amarre en Dogmore es un paso obligatorio antes de iniciar cualquier maniobra. En los proyectos que incluyen ganchos de liberación rápida, esta pantalla también define la disposición de las líneas de amarre. Sin embargo, en una instalación BAS pura, su función principal es establecer la dirección y orientación del buque en el atraque. El operador utiliza este menú para girar el símbolo del buque en la pantalla y confirmar hacia qué lado está orientada la proa. Sin completar esta configuración, el sistema no permitirá iniciar la maniobra, ya que necesita esa referencia para calcular correctamente las distancias, los ángulos y las velocidades de aproximación. Esta configuración garantiza que todas las pantallas de supervisión posteriores, aproximación, salida y amarre, utilicen la geometría adecuada. En resumen, la configuración de amarre equivale a definir la orientación del buque y es un paso indispensable en cada operación. El menú Measurement Units permite adaptar el BAS a las convenciones de cada terminal o cliente. Los operadores y supervisores pueden configurar si las distancias se muestran en metros o pies, y si las velocidades se expresan en centímetros por segundo, metros por segundo o nudos. Estas unidades se aplican de forma coherente en toda la interfaz gráfica, en el panel BMS y en los informes generados, garantizando que no haya ambigüedad en la comunicación entre el personal del buque y el de tierra. Seleccionar correctamente el sistema de unidades es esencial para reducir errores, especialmente cuando las tripulaciones están acostumbradas a un estándar concreto. Una vez configuradas, las unidades permanecen fijas hasta que un usuario autorizado, normalmente de mantenimiento o administración, las modifique. Esta flexibilidad permite implementar el BAS en puertos de cualquier parte del mundo, sin imponer un único sistema métrico, mejorando la usabilidad e integración con las prácticas locales. La función Replay permite reconstruir una maniobra completa almacenada en la base de datos para ver exactamente lo que el operador visualizó en su momento. El usuario puede moverse por la línea temporal, ajustar la velocidad de reproducción o saltar a momentos clave, como la primera detección o el inicio de una alarma. Durante la reproducción, se muestran superpuestos los valores de D1 sobre D2, DL 1 sobre D, L2, B1 sobre V2, alfa y las alarmas o avisos generados. Esta herramienta es muy útil para la formación de operadores, repetir escenarios, la investigación de incidentes, verificar hechos y la optimización de procesos, detectar patrones que reduzcan tiempos de atraque. También se pueden capturar imágenes para informes o combinar la reproducción con los reportes de maniobras y alarmas, proporcionando una narrativa completa de los eventos y su secuencia. El BAS incluye una sección dedicada al seguimiento de datos ambientales y marítimos. Los datos se agrupan en 3 categorías: viento, entorno y mar. La categoría Environment incluye presión, humedad relativa, temperatura y visibilidad, mientras que la categoría SEA abarca oleaje, nivel de marea y corrientes. Cada parámetro se muestra en tiempo real mediante indicadores en la interfaz de Dogmore.
Una característica clave es que al hacer doble clic sobre cualquier indicador, se abre una ventana con la evolución histórica de ese parámetro, normalmente de las últimas 24 horas. Por ejemplo, al hacer doble clic sobre el indicador de temperatura, se muestra cómo ha variado la temperatura ambiental a lo largo del día. Esta perspectiva histórica permite comprender tendencias ambientales, anticipar cambios y generar informes más precisos. Contribuye directamente a mejorar la conciencia situacional y la toma de decisiones durante las operaciones con buques. En las versiones del sistema BUS sin placa LED en la caja de control del gancho, HCB, los datos de las células de carga se capturan igualmente en tiempo real, midiendo la tensión aplicada por las líneas de amarre en cada gancho de liberación rápida, QRH. Aunque en este caso no hay indicación local mediante pantalla o panel, en la HCB, las lecturas de las células de carga se transmiten directamente al software DocMore BUS. De esta manera, los operadores en la sala de control disponen de una visión completa y actualizada de las tensiones de amarre en todo momento. El sistema puede configurarse para generar avisos o alarmas cuando se detecten fuerzas anómalas, lo que permite reaccionar rápidamente ante situaciones potencialmente peligrosas. Esta arquitectura simplificada, sin visualización local, mantiene la fiabilidad de las mediciones y reduce el mantenimiento en campo, ya que depende únicamente de la transmisión digital de datos. La monitorización continua de las tensiones de amarre contribuye a la seguridad operativa y permite realizar mantenimiento predictivo mediante el registro histórico de los esfuerzos y ciclos de carga. Los datos de los brazos de carga monitorizados por el sistema BUS proporcionan a los operadores información en tiempo real sobre el ángulo de cada brazo. Cada brazo de carga está equipado con sensores de posición que miden continuamente su orientación. Estos ángulos son fundamentales para garantizar que el brazo permanezca dentro de los límites operativos seguros durante la transferencia de carga. Los datos se visualizan en el software DocMore, donde los operadores pueden comprobar rápidamente si los brazos están en la posición prevista. Si alguno de ellos excede los límites programados, el sistema genera avisos o alarmas para advertir al operador y prevenir daños tanto al equipo como al buque. La monitorización de los ángulos de los brazos de carga constituye una parte esencial de la seguridad portuaria integrada, ya que una posición incorrecta puede provocar esfuerzos indebidos en el equipo, fugas o incluso situaciones de emergencia. Esta función garantiza que los operadores puedan reaccionar con rapidez y mantener unas operaciones de transferencia seguras en todo momento. La arquitectura del sistema BUS está diseñada para ser flexible y escalable, permitiendo la integración de sensores adicionales más allá del conjunto estándar. Según los requisitos del cliente y las normativas locales, el sistema puede incorporar equipos como monitores sísmicos, detectores de calidad del aire, medidores de ruido o instrumentos ambientales especializados. Estos sensores adicionales siguen el mismo principio de integración. Sus datos se recopilan, se procesan y se muestran en el software DocMore junto con los parámetros habituales de atraque y las condiciones meteorológicas. Gracias a su diseño modular, el sistema puede ampliarse fácilmente sin necesidad de realizar cambios importantes en la infraestructura existente. Esta capacidad de expansión garantiza una gran flexibilidad a largo plazo y permite que el BAS se adapte a las necesidades operativas en constante evolución de cada terminal portuaria. La estrategia de comunicación del BUS se basa en el uso de múltiples canales y en la redundancia, con el objetivo de garantizar que la información crítica del atraque llegue siempre a todas las partes implicadas. El panel VMS
proporciona datos visuales inmediatos a la tripulación del buque, mientras que la estación de trabajo ofrece a los operadores de la sala de control un acceso completo al sistema. Los buscapersonas transmiten datos clave por radio UHF. El portátil carry-on permite a la tripulación acceder al sistema desde a bordo, y las tabletas ofrecen conectividad móvil mediante VPN. Este enfoque multicanal asegura que ningún fallo de comunicación individual pueda comprometer la seguridad operativa. Todas las plataformas muestran información coherente, manteniendo la integridad del sistema independientemente del método de acceso utilizado. Este marco de comunicación integral refleja el compromiso del BAS con la seguridad, la disponibilidad continua de la información y la redundancia de los canales críticos. El mantenimiento mecánico evita que pequeños defectos acaben provocando paradas operativas. De forma periódica, debe eliminarse el óxido de los soportes y recintos, y repintar las superficies según la especificación marina correspondiente. Es importante comprobar el par de apriete en todos los soportes de los láseres y del VMS, ya que las vibraciones y los ciclos térmicos pueden aflojar los elementos con el tiempo. Las ópticas de los láseres deben mantenerse libres de sal, limpiándolas con agua dulce y detergente suave, nunca con productos abrasivos, y las caras del IBMS deben permanecer limpias para asegurar una buena legibilidad. Se deben inspeccionar juntas y prensaestopas en busca de grietas y reemplazar el desecante siempre que se abran los recintos. Donde esté instalado, hay que seguir los programas del fabricante OEM para lubricar rodamientos o cambiar el aceite en los mecanismos rotativos. Por último, es fundamental documentar los hallazgos y las fechas de cada intervención. Un mantenimiento ligero y planificado resulta siempre más económico que una reparación correctiva tras un fallo durante las operaciones. Se recomienda abrir periódicamente las cajas JIB y CRIB para comprobar sobrecalentamiento, decoloraciones o signos de humedad o corrosión. Debe retorquearse la tornillería y revisar las fuentes de alimentación, fusibles y protecciones contra sobretensiones. También se verifica la toma de tierra y el apantallamiento de los cables, ya que una mala conexión puede generar interferencias. En el VMS se realizan pruebas de segmentos para comprobar que los módulos LED funcionan correctamente. Es fundamental mantener el cableado ordenado y los esquemas actualizados, ya que las etiquetas desfasadas complican el diagnóstico de fallos. Siempre deben cumplirse las normas eléctricas y de seguridad vigentes. El mantenimiento del software asegura que las operaciones sean seguras y auditables. Se deben revisar los perfiles operador, mantenimiento, administrador, para que reflejen correctamente las responsabilidades. Es necesario desactivar cuentas inactivas y aplicar contraseñas robustas. Las alarmas deben revisarse periódicamente y ajustarse según la experiencia operativa. También se recomienda calibrar los offsets para que la geometría del sistema coincida con la realidad del muelle. Finalmente, se programan copias de seguridad, comprobaciones de integridad y limpieza de registros temporales, verificando que las restauraciones sean funcionales. Los perfiles determinan qué puede hacer cada tipo de usuario en el sistema. El operador tiene acceso a maniobras, monitorización e informes, pero no a configuraciones. El personal de mantenimiento puede modificar offsets o ejecutar diagnósticos, y los administradores gestionan usuarios y umbrales. Se deben registrar todos los cambios de perfil indicando quién los realizó y por qué. Revisar los perfiles tras auditorías o cambios en los procedimientos mantiene la interfaz limpia y segura para cada rol. El control de identidades es esencial para la trazabilidad.
Al crear un usuario, se le asigna el perfil adecuado y se aplican políticas de contraseña. Las cuentas inactivas deben deshabilitarse y los registros de acceso revisarse periódicamente. Mantener actualizado el listado de usuarios garantiza que los informes y las confirmaciones de alarmas reflejen siempre al operador real en turno. La configuración de alarmas permite adaptar el comportamiento del BAS al riesgo local. Se definen límites para velocidades, distancias, ángulos y offsets, que pueden variar según el tipo o tamaño del buque y la fase de la maniobra. Las alertas, amarillas, advierten al operador antes de que se alcance un valor crítico, mientras que las alarmas, rojas, activan señales visuales y acústicas. El sistema puede configurarse para validar alarmas automáticamente o requerir confirmación manual. Revisar los umbrales con datos reales ayuda a reducir falsas alarmas sin comprometer la seguridad. Los offsets vinculan las coordenadas del software con la geometría física del atraque. Se debe partir siempre de datos topográficos o de marcadores certificados. Cuando se sustituye un sensor o se modifica la posición de algún componente del sistema, hay que aplicar una pequeña corrección, documentar el cambio y realizar una prueba con un buque o con un objetivo calibrado para confirmar que las lecturas de D1, D2 y el ángulo se comportan como se espera. Los offsets deben tratarse como una configuración controlada. Hay que mantener un registro actualizado y disponer de un plan de reversión por si las mediciones se desvían. Unos offsets precisos garantizan que la información mostrada en el VMS y en la interfaz gráfica refleje la realidad, lo cual es esencial para la confianza del operador y la fiabilidad de las alarmas. Los datos del BAS deben tratarse con el mismo rigor que un sistema de seguridad. Se recomienda automatizar las copias y almacenarlas fuera del equipo principal. Es importante realizar pruebas de restauración para garantizar que las copias sean funcionales. También deben verificarse los índices e integridad de la base de datos y definir políticas de retención según los requisitos de auditoría. Restringir el acceso solo a administradores y mantener el sistema actualizado garantiza fiabilidad y disponibilidad de los datos. La herramienta Hardware Diagnosis Tool permite comunicarse directamente con los sensores, sin pasar por la interfaz gráfica. Si aparecen lecturas anómalas, se usa HDT para comprobar la distancia bruta, la calidad de señal y la estabilidad. También se verifican los parámetros de comunicación serie y el mapeo de puertos, RS485. Debe apuntarse hacia un objetivo conocido para comprobar la precisión. Guardar capturas o registros facilita la asistencia técnica y acelera la resolución con el soporte del fabricante. La mayoría de los problemas de sin datos están relacionados con la conectividad. Comience por lo básico. Comprobar la alimentación y los LED de enlace en los switches. Después, revise las direcciones IP, máscaras, pasarelas y puertos configurados. También es importante verificar las reglas del cortafuegos y el estado del SAI. Antes de realizar cambios, documente siempre la configuración existente. La resolución de incidencias reales requiere un enfoque sistemático. Identificar, aislar y resolver. En esta sección se presentan varios casos comunes, como la pérdida de comunicación con sensores, fallos en el panel BMS o anomalías en el sistema de alarmas. Cada caso ilustra cómo diagnosticar la causa raíz y aplicar una solución efectiva. Registrar los resultados ayuda a construir una base de conocimiento útil para futuras intervenciones.
Enhorabuena por haber completado la formación del sistema de asistencia al atraque, BEAS. Ahora dispones de los conocimientos necesarios para operar, mantener y resolver incidencias del sistema de forma segura y eficaz. Tu comprensión del funcionamiento del BAS contribuirá a mejorar la eficiencia de las maniobras y a reforzar la seguridad en las operaciones portuarias.